Buzón de Voz Radio, charla sin límites. ¿Qué tal, amigos? Les damos la bienvenida otra vez a su programa Buzón de Voz, ya iniciando un nuevo mes, diciembre, por si no se habían dado cuenta, se nos pasó el año. Sara, Mario, ¿cómo están? ¿Qué tal, Gerardo? Buenas tardes, noches, no sé, depende de la hora en que nos estén escuchando. Y no, pues sí, digo, ya hoy estamos en día 2 de diciembre, grabando aquí desde Aguascalientes y nuestro rincón de buzón de voz. Y pues bien, digo, sí, se ha pasado el año súper rápido, ya estamos en el último mes del año y pues que prácticamente se va súper rápido. Pues sí, ¿qué tal, Gerardo? ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo están? Pues sí, como bien señalan, pues ya el último año y El es último también año. el último año, no, bueno, quién sabe, el No. último año, el último mes del año. Para algunos sí es Y el para último Bueno, año. sí. fue el último Sí. año. Y bueno, pues son también época de recuentos, ¿no? Como de recapitulaciones, de retrospectivas, de ver qué fue lo que pasó, qué fue lo que ocurrió. Y bueno, pues ya habrá tiempo de ir haciendo los análisis sobre lo que fue este año, que está marcado ya para la historia como el inicio de una nueva época, las nuevas normalidades, y que habrá que ir analizando, ¿no? Y pensando también sobre todo en hacia dónde se van a transitar estas nuevas formas de vivir que tenemos, y que de alguna manera pues se han visto trastocadas por lo que ya todos sabemos que es la pandemia, ¿no? Entonces habrá que habituarse a nuevas formas de trabajo, nuevas formas de relación, nuevas formas de vida, ¿no? Sí, así es, y ha sido una semana, bueno, estas 2 semanas, recordemos que la semana pasada no hubo programa, por motivos de pandemia, también Sí. derivados, Sí. y Y ley seca. sí, también, fueron Pues sí, semanas, fue la pandemia la que obligó sí. la ley seca. Ujú. Entonces fueron semanas movidas, en cuanto a que tuvimos algunos acontecimientos, y vamos a comenzar, ¿qué les parece? Platicando con esta noticia muy poco difundida, la verdad no sé por qué, pero China regresa al espacio y eso está muy interesante. Sí, fíjate que esta semana se dio, bueno, un acontecimiento pues relativamente importante para la comunidad científica y para lo que implica en general la exploración espacial. Eh, los chinos lograron, la Agencia Espacial China logró finalmente, ya lo había hecho, pero vuelve a establecer, a llegar a la luna y con una sonda para extraer muestras del suelo lunar, para traerlas y pues de alguna manera analizarlas para ver los componentes. Y todo esto, fíjate que se está construyendo, Gerardo, se está llevando a cabo con miras a establecer una estación permanente en la luna, que de la que ya habíamos hablado. Y quizá las noticias no nos fluyan tanto respecto a lo que se está haciendo en materia espacial, quizá porque, bueno, hay que entender que en un principio la carrera espacial se da en el contexto de la Guerra Fría, que es como un subcapítulo dentro de esta historia de Occidente contra el bloque soviético. Y al término de la Guerra Fría, pues ya no hay esta competencia armamentista, pero la exploración espacial es uno de los principales, digamos, temas y asuntos que la comunidad científica internacional está trabajando. Recordemos que está la famosa Estación Espacial Internacional, donde se llevan a cabo una serie de experimentos y sí se le difunde poco, y quizá no hemos valorado en toda su dimensión lo que para la vida cotidiana implica la exploración espacial. Imaginémonos nada más qué pasaría si en este momento todos los satélites que hay en torno a nuestro planeta dejaran de funcionar. Simplemente no tendríamos las telecomunicaciones como las hemos conocido en esta última década. No, o sea, la telefonía celular sería prácticamente imposible. Cuestiones tan básicas, ¿no? Que ahora ya tenemos como el internet, ¿no? Y el internet, en toda la extensión de la palabra, está sustentado en gran parte por la intercomunicación satelital.
Sí, y entonces el espacio es mucho más importante de lo que aparentemente nosotros podríamos pensar como aventura poética de rebasar los límites de nuestro propio mundo para ir a explorar Inhóspito. inhóspito, ¿no? Sí, Lo desconocido. luego se pensaría, ¿no? Como que hablamos de estas misiones espaciales y yo creo que habemos o muchos que en el imaginario popular pensamos en estas naves con grandes ventanas, ¿no? Para ver el universo y que se alcanzan a ver estrellas y galaxias y nebulosas y todo está tan cerca y puedes navegar entre asteroides, ¿no? Y esa pues es una completa, pues, mentira. Pues No es es así. ficción. Es una ficción, ¿no? Resulta ser que, no sé si sabían, pero en el espacio que existe entre la Tierra y la Luna caben todos los planetas del sistema solar. Sí, es una distancia considerable. Y se llega en 3 días. Sí, sí, y Sí. volando. Ajá, madres. y entonces es relativamente como nuestro patio trasero, podemos salir y regresar y no nos damos cuenta de la ingeniería y el avance que esto conlleva. Cuando hace 150 años estábamos aprendiendo que hay cosas que pueden volar que son más pesadas que el aire, y después hicieron experimentos y están los hermanos Wright con sus primeras aeronaves, ¿no? Entonces creo que ha habido un avance significativo para la humanidad, pero muy, muy apresurado. Sí, y de hecho, si nos ponemos a pensar el impacto que tiene la exploración espacial en la vida cotidiana, pues nos vamos a dar cuenta de que, sí, como mencionabas, prácticamente muchas de las cosas de las cuales depende nuestro diario vivir, pues simplemente no sería posible. El hecho de que ahorita usted nos esté escuchando, de que podamos grabar, de que podamos disponer de cajeros automáticos, de hacer transferencias, en fin, enviar documentos, la comunicación humana en general, pues depende de la exploración espacial y pues también es importante que lo tengamos presente porque pues es un ámbito en el cual debemos tener mucha atención y que los gobiernos deben ver también de qué manera se explora y se explota el potencial que hay en el espacio, ¿no? Por lo pronto se habla que por ahí entre el 2022 y 2024 se espera una nueva misión tripulada a la Luna. Y se espera que esta misión se establezca, que llevaría por nombre Artemisa, la hermana gemela de Apolo, que estaría estableciendo las bases de lo que ya sería una estación permanente en la Luna. Entonces suena interesante y pues a ver en qué termina, ¿no? Sí, creo que es importante resaltar que justamente esta misión que acaba de emprender China es interesante porque es la primera en la historia que se realiza con estas intenciones. Van a recopilar unos aproximadamente 2 kilos de material lunar y básicamente se espera que esté en recopilación en 2 días y después ya regresar a la Tierra. Tienen 2 métodos de recolección que es muy interesante, ya que uno pues es obviamente de la superficie, que ya se ha hecho antes, pero el segundo es perforando la superficie lunar. Entonces es sumamente interesante esta maniobra que van a hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues es sumamente relevante mencionar esta misión y pues bueno, según los investigadores se dice que todo el material que se traiga de la Luna pues se va a poner a disposición de los investigadores, ¿no? Y que dijeran, fíjense que nada más hay puro tepetate. Chin, no, aquí no se puede. No, está todo flojo el suelo, no se puede.
Habría que ver, es que esa precisamente es una de las partes importantes. No conocemos la composición geológica, por así decirlo, de la Luna como tal. Tiene un núcleo, no tiene un núcleo, tiene huecos, existen sistemas cavernosos de Exacto. cuevas dentro de la Luna. No lo sabemos. No, y de hecho ya hay toda una subciencia que sería la geología espacial. Ujú. O sea, la exploración geológica, pero de los cuerpos celestes, ¿no? Tanto Exacto. asteroides como planetoides o planetas, ¿no? Así es, Ujú. entonces toda la información recuperada por esta misión y la que se derive de ella, pues va a ser, pues para mí un tema fundamental en los próximos 2-3 años. Claro, Ujú. sí, definitivamente va a ser de mucha importancia, sobre todo porque pues se tienen los ojos puestos en Marte, ¿eh? En Marte o sea, la Luna sí es importante, sí, pues es nuestro primer paso, pero la mirada la tienen puesta en Marte. Así es. Y pues bueno, regresándonos de este viaje espacial y retomando el monotema de este año, Ujú. que bien ya se nos fue, pues ¿hay vacunas? Sí, ya hay vacunas. Sí. Pues al parecer, bueno, no al parecer, los comunicados que han dado sobre la inminente aparición de una vacuna con un alto grado de efectividad y que marcaría también un tiempo récord pues de producción. Recordemos que las vacunas, bueno, pues tardan años prácticamente en entrar en etapas pues de desarrollo, de aplicación, de investigación, de ensayo, de ver las reacciones. Bueno, Pfizer finalmente en Inglaterra ha logrado ya la luz verde para que se pueda aplicar masivamente, y este fin de semana, al parecer en el Reino Unido, se estará ya aplicando esta vacuna, que también cabe resaltar que los laboratorios, estos laboratorios Pfizer, hicieron también una firma para que 34.4 millones de vacunas sean distribuidas en México, y esto lo suscribió esta semana el doctor Jorge Alcocer, que es el secretario de salud del gobierno federal, el jefe del doctor López-Gatell, ¿no? Así es. Pues bueno, es una buena noticia, alentadora. Y algo que a mí me pareció digno de recalcar que dijo el primer ministro fue que la vacuna es una herramienta más para mitigar los estragos del COVID en la población. No lo manifestó como la cura del COVID. Eso me parece muy importante, puesto que las medidas sanitarias tienen que seguir, y me parece perfecto que se implementen de manera ya permanente en restaurantes, en bares, en lugares como hospitales, clínicas. Yo creo que este rollo de el gel antibacterial, de lavarse las manos, de restringir pues el contacto entre las personas, eso tiene que ser pues ya de por sí una medida sanitaria normal, ¿no? Sí, sin duda. O sea, yo creo que no debemos echar las campanas al vuelo y pensar que porque existe una vacuna, ya vamos a regresar, digamos, a la vida normal. Yo creo que ese es un punto importante. Yo creo que eso, a lo que le llamábamos normalidad, ya va a ser muy difícil que regresemos. Muchas cosas llegaron para quedarse, y eso hay que irnos mentalizando. Pensemos en esto. Mira, el hecho del teletrabajo o del trabajo a distancia, nos hemos demostrado a nosotros mismos que no es necesario, en muchos casos, en algunos evidentemente así será, pero en muchos casos no es necesario el hecho de acudir a una oficina, el que te pongas la corbata y vayas. Y nos hemos demostrado que mucho trabajo en la academia, en la escuela, en la enseñanza, se puede realizar a distancia. De hecho, expertos en la materia de educación, que es uno de los temas de las áreas más golpeadas por esta pandemia, que es justamente la educación y la enseñanza, muchos expertos han señalado que todos en la educación ya teníamos de alguna manera
visualizado que para allá íbamos a transitar, para la educación en línea. Prácticamente todas las instituciones de educación superior, prácticamente casi todas, y las de educación media algunas, y las básicas no tanto, pero en el caso de la educación superior, todas ya tenían habilitada un aula virtual. Y se usaba pues ahí, digamos, medianamente. Y en lo que coinciden los expertos es en señalar que lo que pasó con la pandemia es que en 9 meses tuvimos que implementar lo que se tenía programado para hacer en una década. Y era algo que habíamos aplazado. Habíamos aplazado el transitar a las plataformas digitales como instrumentos para el aprendizaje y la enseñanza. Y eso pues ya se hizo, ya estamos, de alguna manera nos vimos obligados, tuvimos que aprender a utilizar las plataformas del Zoom. Por ahí se han dado muchos episodios en que no estábamos habituados a estar con una cámara abierta, en fin, algunos chuscos, algunos no tanto. Pero pues finalmente es cosa de que nos tengamos que ir habituando. Tanto los profesores como los estudiantes como el personal administrativo de las instituciones pues tendrán que ir viendo que esto es de esta manera. Y entonces Pfizer tiene la vacuna, sí, pero eso no nos quitará de seguir con los protocolos. Porque también al parecer el coronavirus no se va a ir. Ah, claro. Digo, habría que considerar también que no porque ya se va a terminar el año 2020, ya en el 2021 va a ser una cosa totalmente diferente y que ya no va a haber COVID y que ya cada quien va a hacer lo que quiera. O sea, no es el año del COVID. O sea, no es que el COVID haya elegido, voy a estar en el mundo en el 2020 y ya es 2021 ya. Bye. O sea, no va a pasar eso. Vamos a seguir con esta dinámica. El contagio obviamente va a seguir porque es una cuestión no solo de que si hay vacuna o no, sino de que es una pandemia que este virus ha generado porque evidentemente era algo totalmente desconocido. Una mutación de otros virus que sí se han estudiado antes, pero sabemos que estos estudios científicos llevan bastante tiempo. Entonces, en 9 meses que lleva esta pandemia, no es suficiente como para estudiar todos estos cambios y todo lo que vino a modificar estar en una pandemia. O sea, no es una enfermedad que se va a curar rápido con una vacuna y ya no te va a dar nunca o ya no tienes riesgo. O sea, aún y con vacuna va a haber riesgo, obviamente. No podemos regresar a la vida normal el 1 de enero del 2021. O sea, eso sí tiene que quedar como muy, muy claro. Que no hay que hacerse la idea de que ya se termina el año, se termina la pandemia, ya todo quedó atrás. No, o sea, esto continúa. Y bueno, hay que tomarlo pues de la mejor manera posible. Creo que tenemos que acostumbrarnos a los cambios, saber que va a estar cambiando esto cada determinado tiempo. No vamos a volver a la vida cotidiana como la conocíamos antes. Yo creo que no, más bien pensar que este año ha sido un parteaguas para transformar muchas cosas, muchos hábitos, muchas formas de convivencia, de hacer las cosas y seguir teniendo muchas precauciones porque esta pandemia va a seguir. Sí, fíjate que mencionas algo bien curioso y tenemos esta falsa idea de que la vida, o sea, la vida como la conocemos, la naturaleza como la conocemos, se rige bajo nuestros principios también de año calendario, ¿no? Sí. Como que, vamos a iniciar un nuevo año, iniciamos un nuevo ciclo, entonces todo va a ser diferente. Pues es una falacia que nosotros mismos construimos y somos víctimas, estamos inmersos en ella, ¿no? Como en esta bolita de nieve, pero pues no es así, o sea, el pedo no es así, o sea, para una enfermedad, para un virus, para una bacteria, ¿qué más le da si es enero o es diciembre o es el año que sea, ¿no? Bueno, sí. Y de hecho si nos apuramos un poco pensando en términos de cómo pinta el año que entra bajo nuestros parámetros culturales que hemos generado,
Pues de hecho el año 2021, yo, sin ser catastrofista, yo lo vería peor que el año 2020, dado que estamos iniciando con el pico de la pandemia, a lo que da. Y todavía no vemos a ciencia cierta las consecuencias económicas reales que ha dejado esta pandemia. Sí, vemos los desempleados, vemos las carencias, sí, pero realmente no hemos podido dimensionar las consecuencias económicas, las consecuencias, incluso, o sea, algo bien alejado aparentemente, pero relacionado, el trabajo en el campo, el trabajo en las ciudades, como bien lo decías, con estas pues el teletrabajo. Ya no estamos, yo creo que ya no podemos regresar a este sistema laboral de horas nalga, ¿no? Mientras más tiempo te quedes, entonces eres el mejor trabajador. Claro. Exacto. Creo que hemos aprendido a ser más eficientes. Ujú. Y eso lo veo por un lado positivo, veo también el lado negativo, donde no alcanzamos a dimensionar las consecuencias de esta pandemia, pero nos falta, yo creo que nos queda mucho que aprender, y precisamente, o sea, el 2021 es lo mismo en realidad, o sea, no va a cambiar absolutamente nada, no porque en estos edificios de las Torres Petronas o el Burj Dubai avienten sus fuegos artificiales y el virus ya se acabó. No. Sí, ya como despedir al virus, ¿no? Ajá, Ya se ya acabó, bye. era del Así es. 2020, ahora es ya lo que viene, el 2021. Sí. Sí. No, bueno, sería una ingenuidad, pero así con todo y con eso tono un poco de humor y de sarcasmo con el que se dicen las cosas, la verdad es que en el fondo mucha gente lo está pensando así. Claro que Sí, sí, claro. es un sentimiento, es que ni siquiera es algo racional, simplemente como así nos hemos educado y Ujú. nos han educado y se han educado generaciones de que se acabe el año y ciclo nuevo, año Año nuevo, vida nueva. Exactamente, o sea, sí, o sea, Y nuevos hábitos, y todos vamos al gimnasio, y eso, ya voy a bajar de y peso. tenemos propósitos Y me voy a nos- cortar el cabello. no te Ay, proyectes, ya me Sara. lo corté. No, la verdad es que nada cambia. O sea, finalmente si hacemos las cosas porque, me voy a cortar el cabello para que mi vida cambie, no, O sea, realmente son cuestiones emocionales muy internas que más bien son las que cambian las circunstancias en las que vivimos, nuestras decisiones, nuestros actos, nuestros hábitos. Eso sí, pero todo lo que hay fuera o sea, lo que podemos hacer es empezar un nuevo año con una mejor actitud, ya con mucho conocimiento sobre una pandemia, de cómo tenemos que guardar nuestra distancia, qué hábitos son los que hemos tenido que modificar, y todo este tipo de cosas. Creo que la actitud es la que sí, obviamente cada quien como persona puede moldearla a las circunstancias, si así lo decide, obviamente. Pero así como que todo lo externo vaya a cambiar solo porque ya inició un nuevo año, pues no. Sí, de hecho yo creo que es una vuelta a lo esencial, una vuelta hacia lo primordial, lo básico, lo elemental, y entonces es necesario que se vaya y se visite a la Virgen de Guadalupe, a la Basílica. Yo creo, bueno, para mucha gente es esencial eso, para mucha gente es fundamental. Sin embargo, pues eso va a tener que esperar, o sea, eso va a Claro. tener que esperar. Ahora, las reuniones, las navidades, mucha gente va a decir que qué triste va a estar esta Navidad, que no tenemos una reunión. Miren, yo entiendo que somos una sociedad y una cultura habituada a los festejos familiares, casi que podríamos decir masivos. Todo mundo quiere estar en Navidad en familia, todo mundo quiere celebrar el Año Nuevo, pero justamente el cambio de estos paradigmas, el cambio de estas maneras de enfrentar la realidad tienen que ver justamente con eso. No se trata de que tenga que llegar el Año Nuevo y yo tenga que necesariamente acudir a una reunión, festejar, es el cambio de un día a otro y punto. Sí. Y yo sé que va a ser muy complicado que lo hagamos así, porque las inercias vienen muy Ujú. fuertes, los valores culturales, sociales, familiares, económicos, nos van a hacer que movamos la economía, pero el riesgo de contagios en los centros comerciales, bueno, recordemos nada más el año pasado, los últimos años, cómo han estado los centros comerciales atiborrados de Sí, multitudes. Bueno, las sí. famosas compras de pánico, Ajá. pues sí, las reuniones
que se hacen en las casas y que también eso deriva que la gentrificación, o sea que es la concentración masiva de personas en ciertos lugares o regiones de la ciudad se vea incrementado muchísimo. No, y no pensemos solo en años anteriores, o sea, en plena pandemia, 2 semanas de Buen Fin, hubo muchísima gente en los centros comerciales, no los dejaban pasar porque había un límite de gente al interior y estaban haciendo filas y estaban ahí parados arriesgándose sin guardar como totalmente la sana distancia ni nada. Y aparte enojados. Sí, Ajá. pero como dijo el gran pensador filósofo Juan Gabriel, pero qué necesidad. Así es. Exacto. Y fíjate que yo creo que todo esto se deriva en una falta de conciencia y en una pobre logística de transmisión del mensaje. Y hablando de pobre logística de transmisión del mensaje, nuestro bellísimo estado de Aguascalientes tiene una historia. Bueno. De hecho, Paul Virilio, como un teórico analista de la cultura y de las relaciones del gobierno y la sociedad, ha dicho que gobernar es informar. Y yo creo que no está muy equivocado porque, bueno, pues todos los grandes teóricos de la política y del poder han hecho alusión a la capacidad que tienen los gobiernos de transmitir mensajes. Es una de las formas en las cuales se puede entender la eficiencia o no de la capacidad que tiene una gestión de transmitir e influir en el comportamiento de los ciudadanos. Pero cuando nos encontramos frente a una campaña de, yo quisiera verla como una campaña ya no de prevención, sino como de contención del virus, y el gobierno municipal lanzó una campaña, lanzó un video ahí por las redes sociales, yo lo vi en Facebook, y la verdad es que me quedé, pues no sé, bastante desconcertado. Por principio el video lo que está presentando es el mercado Terán, donde por ahí hay que decirlo que los mercados son centros en los cuales la gente va y consume alimentos, que son actividades absolutamente necesarias. Y también hay que recalcar, los mercados también, la transacción que se hace en esos mercados muchas veces es de productos 100% locales. Claro. Sí. Benefician directamente creo que en esta ocasión lo mencionaron, 300 familias que tienen ahí sus locales. Y que, pues bueno, gracias a esta dinámica, pues creo que ha cambiado la percepción, pero cuéntanos, Mario, ¿cómo estuvo este comercial? Y por ahí, unos días antes de que saliera el video, se circuló por ahí una noticia que llamó la atención, que decían que una señora, había sufrido un desvanecimiento a causa del coronavirus en el centro de Aguascalientes y que se había hecho una movilización y que había llegado una ambulancia. Bueno, pues resulta que esta persona que se desvaneció no es que se haya desvanecido, sino que formaba parte de la campaña publicitaria que se vende como si efectivamente una persona afuera del mercado Terán sufriera por principio el coronavirus no llega así fulminantemente de que andes caminando por la calle y de repente, ya me dio el coronavirus y desde el azotón, sino que pues es algo que se va dando paulatinamente, claro. Y luego incluso hay unas tomas aéreas hechas desde unos drones seguramente. Bueno, una de esas capaz de un helicóptero, pero bueno, unos drones, y luego desde el interior de la ambulancia. Entonces te das cuenta que efectivamente eso no es más que un montaje muy al estilo Loret de Mola, donde le dan un toque de mucho realismo, pero se confunde. Primero, la campaña, sí entiendo que hay una buena intención de querer concientizar a través de un mensaje directo, de decir que, bueno, te puedes morir, pero lo están poniendo en el mercado Terán. Y lo están poniendo en un lugar donde la gente va por necesidad, no va porque tenga gusto o porque quiera no divertirse. es un atractivo turístico de Aguascalientes. Exacto. En realidad. Como una ruta del vino, por ejemplo. Como una ruta del vino, o por qué no. No me cansaré de que salió mencionar. ahí una réplica de un señor bastante interesante que yo creo que dio muy acertadamente en
en el blanco cuando dice, bueno, ¿por qué no lo hicieron afuera de las oficinas del municipio, ahí en Palacio Municipal, que ahí fuera el desvanecimiento? Y dice, pues porque la gente no va a ir. Entonces yo creo que hay que ser muy cuidadosos y muy responsables de qué tipo de mensajes queremos transmitir. Obviamente, tampoco podemos decir que todo sea culpa exclusivamente de la sociedad, de las personas. Obviamente todos tenemos que tomar nuestra parte. Si no nos cuidamos, si salimos a la calle sin cubrebocas, si vamos a lugares, a fiestas, si hacemos reuniones, si no respetamos la distancia social que debemos tener, pues eso va a ocurrir, pero no puedes tú echarle la culpa a la sociedad completamente cuando dejas de ejercer un presupuesto que se tenía para medicinas, no lo ejerces. Cuando generas actividades al aire libre masivas, cuando abres un estadio, cuando... Exactamente. O sea, todo lo que ya hemos mencionado antes. Se impone una ley seca y evidentemente esa ley seca pues nos sirvió para mayor cosa. Y cuando el municipio lanza estas campañas que independientemente de lo mal hechas que están, independientemente están culpando a la gente que va al mercado a comprar productos de primera necesidad de consumo local. Deja de eso, no solo culpan a la gente que va y compra, o sea, hubo una difusión de este video comentando que la persona que había sufrido el desvanecimiento y que se había llevado la ambulancia, que era parte de esta campaña, se decía que era una locataria del mercado y que no había querido cerrar y que aún sintiéndose mal fue a trabajar, etcétera. Me parece que están señalando a las personas equivocadas porque hay gente que no se puede quedar en su casa y sigue recibiendo su sueldo. Hay gente que todos los días tiene que salir a trabajar y que no se puede dar ese espacio de decir, pues 15 días me voy a mi casa y ahí me encierro. No, es que no se pueden encerrar ni siquiera un día. Y me parece que está señalando a las personas equivocadas. O sea, gente que todos los días está saliendo a trabajar. No creo que sea correcto. Incluso no solo las personas que están saliendo a trabajar, las personas que van al mercado día con día porque su salario es diario o semanal. Ajá. Y tienen que ir, y mencionas algo bien importante. Yo lo que creo es que se está hablando desde un privilegio. Exacto. Y eso es notorio a más no poder. O sea, sí. esta videoproducción que obviamente tuvo que costarle a alguien, pues a todos, ¿verdad? De nuestros impuestos, sí. Pero obviamente se contrató una agencia o se hizo con los recursos de la propia comunicación social de gobierno del estado. Del municipio. De municipio. Saludos a Quique de la Torre, por cierto. Todo este montaje, toda esta parafernalia del qué es lo que te puede pasar si qué. Si sales al mercado, ¿a trabajar? Si sales a trabajar, si necesitas salir, creo que se está hablando precisamente desde un privilegio de esta burbuja que convive dentro de las oficinas de gobierno. Sí. Prácticamente totalmente. Es como decir, miren qué insensatos, están yendo al mercado a comprar comida, qué insensatos son estas personas. Sí, claro. Cuando la insensatez está en otro lado. Cuando se les ha visto a estas personas participando de fiestas, participando de reuniones, haciendo actividades al aire libre, dando cortes de listón, o sea, todo este tipo de cosas que dices... ¿Es moral entonces? Exacto. ¿O de qué se trata? Lo hablábamos en la emisión pasada. Todo esto de la ley seca y esta medida paternalista absurda, sí, lo comenté hace algunos programas. Obviamente, si le das la opción a la gente, la va a tomar, ok, pero tampoco puede ser de un día a otro, no, vamos a poner un toque de queda, de un día a otro vamos a salir con megáfonos en las patrullas a pedirle a la gente que se vaya a su casa. Creo que no. Y esto desembocó en que ahora, 1 de diciembre, que fue el levante de la ley seca, saliera el gobernador a decir que estas medidas no habían funcionado gracias a las personas que no hicieron caso y se reunieron de todas maneras. O sea, no creo que sea la manera, no creo que sea, creo que está evadiendo su responsabilidad. Por supuesto. Y lo que pasa es que nadie ha querido decir, y todo mundo, y digo todo mundo, se ha equivocado.
en el manejo de la pandemia. El gobierno federal se ha equivocado. Sí. Yo creo que algo de lo que adolece mucho la vida pública mexicana es la autocrítica. Ujú. Y yo creo que hubieran cambiado mucho las cosas si desde un principio el presidente López Obrador, fíjense, nada más les comento esto. El caso de la gasolina, nos aventamos la gasolina, el desabasto de gasolina sin chistar y acatamos. Sí, claro. Y no hubo Ujú. protestas y no hubo manifestaciones. No. ¿Por qué? Porque le hacíamos caso al gobierno federal. Claro. Si el gobierno Ujú. federal desde el principio el presidente hubiera salido con el cubrebocas, ¿saben qué hubiera pasado? La oposición es la que estuviera ahorita peleando que no usaran cubrebocas. Claro, Exacto. claro. Pero ahí fue una mala estrategia. La verdad, yo pienso que el presidente se equivocó. Sí. Debió haber promovido el uso de cubrebocas. El doctor López-Gatell debió haber hecho mayor énfasis en el beneficio que tiene el uso del cubrebocas. Sí, aunque Y- médicamente no fuera tan Sí, relevante, pero claro. él tendría que seguir la línea de la OMS. Claro, Ujú. aunque médicamente no fuera no íbamos a abrazarnos, también lo promovió el presidente. Y luego los gobernadores en los estados dedicados a contradecir al gobierno federal. Y en el caso de Aguascalientes hay un subejercicio en el caso de las medicinas, que eso es gravísimo, no el haber ejercido dinero que se tenía para el campo de la salud, Claro. no se adhieren al sistema de salud que propone el gobierno federal, y entonces hay una desarticulación, y luego hay desinformación. Los medios de información salen a la torre diciendo no le haga caso al doctor López-Gatell, Ujú. todo lo que dice el gobierno, la oposición dice que no es cierto, que no son los números, que no son las estadísticas, y entonces fue un surgir como hongos de muchos opinólogos de pacotilla que Ujú. salieron como cretinos a decir que ellos conocían epidemiólogos, gente de Ujú. aquí de Aguascalientes, Ah, salió a sí, decir eso, que ellos sí. conocían epidemiólogos y que ellos Públicamente. que ellos tenían la solución de cómo arreglar el problema de la pandemia. Bueno, y a eso súmale todavía que la gente, pues ante este desconcierto somos una sociedad incrédula en algunos casos. Siempre de fondo vamos a tener una teoría conspiratoria de que no nos han dicho la verdad, de que Ujú. algo hay detrás, De que el coronavirus no existe. de que Salinas es el que inventó el Claro. coronavirus. Bueno, Sí. unas de esas lo inventó Salinas. Yo pensé Así que es. era AMLO como un sistema de represión. No, AMLO represor Sí. y bueno, todas estas cosas hacen un caldo de cultivo para que la pandemia se expanda. Claro. Entonces, sí, ciertamente nadie estábamos preparados, ni la sociedad, ni el gobierno. Y entonces, ¿qué se necesitan? Verdaderos liderazgos y hacer caso, bueno, porque a los expertos, pero resulta que los expertos, en mi opinión, tampoco saben bien a qué se están enfrentando, ¿eh? Sí, creo que también, o sea, no digo que la sociedad no tiene la culpa, en parte todos tenemos, o sea, no es de culpas, más bien es de responsabilidades. En parte todos tenemos responsabilidad. Creo que lo que pasa particularmente en el caso de Aguascalientes, lo he dicho ya y no me cansaré de repetirlo, que somos una sociedad sumamente hipócrita. Creemos que nos podemos reunir con todos nuestros amigos, como siempre, con toda nuestra familia, como siempre, hacer fiestas, siempre y cuando no nos saquemos fotos y las subamos al Facebook para que nadie vea que sí nos reunimos. Y me parece que justamente esas acciones hipócritas son las que nos han llevado a que los contagios no bajen, porque si todos estuviéramos acatando las medidas de seguridad básicas, esas de sal a lo indispensable, cocina, no sé, en tu casa, o pide comida, o sal nada más a comprar comida, o sea, ese tipo de cosas, de no ir recurrentemente a los bares, no sé, no invitar a gente a tu casa a cotorrear cada fin de semana, o sea, no sé, ese tipo de situaciones, si todos acatáramos eso, realmente los riesgos de contagio serían menores y el contagio sería muy mínimo. ¿Por qué? Porque muchos pues no tenemos que ir a trabajar, ya se han dado números de cuántas son las personas que se regresaron a su casa, tanto estudiantes como profesores, personal administrativo, etcétera. O sea, se han detenido muchísimas cosas y es una parte de la población la que tiene que seguir trabajando todos los días, como ya lo he dicho, pero las personas que hipócritamente
nos reunimos y no tomamos fotos para que no salga en Facebook y vamos al mercado y compramos ahí, nosotros somos los irresponsables, los que sí podemos estar en casa y no lo hacemos, o sí podemos acatar estas medidas de sana distancia y todo esto de nueva normalidad, y no lo hacemos, somos las que estamos arriesgando a los demás, a esas personas que tienen que salir a trabajar todos los días y que no les queda de otra, pero no es porque anden reuniéndose con la gente, con la cantidad de gente que no se debe reunir, etcétera. O sea, yo creo que no pasa nada si no se reza el rosario, porque también se ha visto en las colonias que se reúnen a rezar el rosario más de 15 personas, 20, y yo creo que también ahí se tendría que apelar a la conciencia de las personas y decir, o sea, no basta con decir que estoy haciendo o que no me vean. Y creo que Aguascalientes es una sociedad que siempre ha sido así. O sea, mientras no se vea, es muy doble moral. Si no se ve, si no me ven, es como si no lo hubiera hecho. A mí me gustaría saber cuántas de estas personas, porque no sé si supieron que ahora podías llamar al 911 para reportar estas reuniones, ¿no? Me gustaría saber cuántas veces reportaron a estas señoras y señores y niños y niñas reunidos afuera de una casa rezando el rosario. Sí. O sea, es igual de peligroso, por así decirlo, por la transmisión del virus, eso que una fiesta. Exacto. Pero te aseguro que no hubo un solo reporte de ese tipo de actividades. Y es que como se piensa que como estoy reunido con mi familia y no estoy haciendo nada malo, entonces no me va a dar. Pero entonces si voy a una fiesta y me emborracho y ando ahí haciendo actos inmorales, entonces sí me va a dar, porque me estoy portando mal. Es como si pensáramos puerilmente en que el que se porta mal le va mal y el que se porta bien le va bien. No, también se pueden, bueno, ahí está el señor obispo, con todo respeto, el obispo de Aguascalientes, teniendo una batalla entre la vida y la muerte, y es el obispo, vamos. Entonces, ¿qué se esperaría de la feligresía, no? Y al final yo creo que, pues no sé si llamarlo con este término muy New Age, karma, que no es más que causas y efectos, como que socialmente la sociedad contemporánea estaba muy inmersa en un hedonismo muy acentuado, ¿no? Una sociedad individualista que volteaba ver exclusivamente hacia su propia circunstancia. Ahorita a lo que está apelando, si es que podemos salir adelante de la pandemia, será por una cuestión ética, a mí me parece. Y esa cuestión ética tiene que ver con el sentido de la solidaridad. Me pongo cubrebocas no porque no me vaya a contagiar yo, que eso ya quedó muy claro, que no es para protegerme a mí, es para proteger a los demás. Claro. Y entonces, si no voy a una fiesta, no es para que no me contagie yo, porque eso sería lo de menos, que me contagiara yo y ya, punto. No, el problema es que me convierto en un agente que daña a los otros. Y entonces ahí hablo de un sentido ético de enfrentar la pandemia, porque tiene que ser una ética de solidaridad, de compromiso por el otro, de verdaderamente una fraternidad hacia los demás, de decir, como yo quiero a mis semejantes, no voy a salir porque los puedo contagiar. Si ya no aprecio yo mi propia salud ni mi propio bienestar, bueno, pues por lo menos la salud y el bienestar de los demás también va en juego, ¿no? Claro. Pero si tenemos una muy poco sentido de la responsabilidad del entorno, del social, del respeto por la vida de los semejantes, de los niños con los que convivimos, de los adultos mayores con los que vivimos, de nuestros familiares, de nuestra pareja, entonces pues no va a funcionar. Precisamente lo dices, es de carácter ético y de ahí concuerdo totalmente contigo, porque no hay ni vacuna, ni medicamento, ni medida de prevención que pueda en realidad minimizar el daño de la pandemia si no es la ética. Claro. Y hablando y una ética de la generosidad, porque finalmente si yo soy egoísta, digo, a mí me vale, yo me quiero ir a divertir, yo quiero ir, antepongo mi propio interés, y
Se es muy egoísta también cuando dice, es que yo quiero ir a rezar, es que yo quiero ir a una reunión, es que yo quiero ir, o sea, A yo misa. quiero ir a misa, yo quiero ir al antro, yo quiero ir, no, hay que dejar de lado ese Yo egoísmo y ¿qué es lo que la sociedad pide de mí? Pues que me resguarde. Y entonces esa responsabilidad y ese sentido ético hay que ser generosos en ese Pero sentido. el problema es que lo vemos como un sacrificio o una pena inmerecida. O sea, ¿por qué me voy a quedar yo en mi casa si a mí no me ha dado? ¿No? Sí, claro. Y todo, y este tipo como de pensamientos que nos hacen precisamente ser egoístas, ¿no? Sí, pero también creo que tiene mucho que ver con que entramos a una dinámica muy acelerada de creer que porque tenemos muchos amigos y porque vamos a los mejores lugares y porque nos exhibimos en las redes sociales, etcétera, en el cotorreo, en la fiesta, con tal amigo, con tal persona, tal conocido, etcétera, ya ese es como si ese fuera como nuestro valor como personas. Y yo creo que también ahí tienen que cambiar como algunas cosas, ¿no? Cambiar la forma de pensar de que somos, o sea, bueno, o sea, en parte sí, obviamente somos como nos construimos con nuestra relación con los otros, pero justamente se puede construir una relación de una manera distinta con nuestros amigos, con nuestra familia. No necesariamente tenemos que salir cada fin de semana al antro, no necesariamente tenemos que estar todos los días constantes ni nada de esto. O sea, fortalecer nuestras relaciones humanas, pero desde algo mucho más honesto y no simplemente esta parte como del cotorreo, ¿no? Creo que también está bien, obviamente también se necesita, nadie dice que, ay no, no se hablen solo para cotorrear, o esos no son amigos, no, o sea, cada quien, ¿no? Pero sí hay que ser como más conscientes y hay mucha gente que no sabe estar sola y hay gente que necesita estar conviviendo constantemente con muchísima gente y tener muchísimos amigos y salir. Y está bien, pero ahorita no es ese momento. O sea, creo que ahorita es un momento justamente de pensar, repensar los hábitos y de decir, ok, sí, me gusta estar con mucha gente rezando el rosario, pero lo puedo hacer yo en mi casa, sola, o con mi pareja o con la persona que viva, ¿no? Con mis papás si vivo con ellos, con mis hermanos si vivo con ellos, etcétera, con mis gatos si vivo con ellos, o sea, no sé. O bien, sí, pues me gusta tomar, pero no me voy a arriesgar a ir a un bar, mejor tomo en mi casa con la persona que viva, si no toma, pues que se tome un vaso de agua, yo me tomo mi chelita, mi vinito, no sé lo que sea, y así de esa manera, ¿no? O sea, cambiar esa percepción que tenemos de tener que salir siempre como a conocer el nuevo bar, a que me preparen ciertas bebidas que me gustan, etcétera. O sea, creo que sí se puede modificar esta forma de pensarnos en relación con los demás. Y justamente creo que esto va a traer muchos beneficios a todos porque es un caso sumamente excepcional, o sea, estamos en una pandemia, ¿no? Creo que sí es momento de hacer cambios profundos y analizar qué es lo que estamos haciendo mal como sociedad y como personas y qué estamos haciendo bien y qué podemos fortalecer, qué podemos mejorar por el bien de todos y no pensar que es una idea comunista esto de, ay sí, es que mis hermanos, fraternidad, etcétera. No, o sea, finalmente a todos nos afecta, ¿no? ¿Y qué traes contra el comunismo? ¿Qué? No, nada. Ah, bueno. Oye, hablando de comunistas, digo, hablando de José Luis Morales, De moralistas. de moralistas, el gobernador le acaba de ganar, Sí. le ganó en esta partida Le ganó totalmente. Bueno, lo que pasa es que, a ver, yo creo que los medios de comunicación tradicionales en general pues están atravesando una crisis, ¿no? Y la están atravesando que muchos de ellos han mudado a plataformas digitales, digamos, y han tomado por asalto las redes sociales.
porque en algún momento pues de la vida, de la historia, pues los medios de comunicación eran muy poderosos porque no había una participación real de la gente, ¿no? Hoy en día, bueno, pues pueden existir programas como este donde se puede hablar, pero aun y cuando hagamos un podcast así, digamos, si se quiere, de un poco amateur, si se quiere el término, un poco, eh, digamos, no con toda la producción que puede tener las instalaciones de una radiodifusora tan añeja, de tanta tradición en Aguascalientes, pero aún así yo creo que existe también, y hablando de ética, un compromiso ético frente a un micrófono, ¿no? Es decir, el hecho de que se apele a la libertad de expresión, ciertamente se puede decir todo. Yo soy de los que piensan que la libertad de expresión va por delante de todo. Sin embargo, yo creo que sí tienes la libertad de decir abiertamente todo lo que quieras de los personajes, pero lo que yo no creo es de que se utilice el micrófono de un medio de comunicación donde se utiliza el espacio radioscópico, que es propiedad de todos los mexicanos, y sin olvidar que no son dueños de las estaciones de radio, son concesionarios. Y que esa concesión se les puede revocar, se les puede quitar esa licencia, así sea Televisa, así sea TV Azteca, así sea, se les puede quitar la concesión de una radiodifusora, obviamente, pues si la ley lo considera que está infringiendo. En este caso, yo creo que sí hubo mucho exceso. De hecho, aquí lo hemos comentado y no se está difamando ni está ahí documentado. El señor José Luis Morales pues ha dicho muchas cosas que están fuera de toda proporción, ¿no? En alguna ocasión le dijo a una señora que se suicidara porque no creía en la Virgen. Creo que son excesos que no se vale para una audiencia, ¿no? Y quienes estamos atrás de los micrófonos y quienes hemos tenido alguna oportunidad de estar en medios de comunicación, pues sabemos que hay una ética, ¿no? Hay una responsabilidad y que puedes no estar de acuerdo con las acciones de gobierno que lleve a cabo un gobernante, puedes tener tus simpatías políticas, porque de hecho, pues lograr la objetividad en los medios de comunicación por parte de los comunicadores, pues es una utopía, ¿no? Realmente siempre hay una tendencia, hay algún personaje que te simpatiza y otro que te puede desagradar, pero en la medida de lo posible tratas de poner la objetividad y de señalar las cosas que se hagan mal. Esa es la función, pero también reconocer las cosas que se hagan bien. Y cuando se llega al insulto, al utilizar las palabras, y no tanto porque sean groserías, porque se pueden utilizar, ¿no? Pero sí llegar al insulto y a la denostación personal, es decir, utilizar los micrófonos como para ventilar un problema que tenga yo personal con determinado personaje, es donde yo creo que no. Y yo sí veo, al menos esa es mi opinión, con buenos ojos, el hecho de que un juez haya pues sancionado económicamente. Me parece que es alrededor de 500,000 pesos, una cantidad más o menos parecida a la que tendrá que pagar. Aunque tengas mucho dinero, 500,000 pesos siempre sí son importantes, es una cantidad más o menos importante. Pues sí representa, es una cantidad que sí a cualquiera le representaría una incomodidad. Yo lo que veo como acierto es eso, precisamente de que tienes derecho a decir o alzar la voz y decir, esta persona me está ofendiendo, necesito pues una reparación del daño, ojalá y así fuera para todos en todos los casos, ¿no? O sea, Claro. no buscar la respuesta positiva, sino buscar pues sí, como la pronta ejecución de la ley y la correcta interpretación de la misma, que yo creo que no para todos sería, no Sí. todos correríamos con esa suerte, ¿no? No. Porque cuántas personas este personaje ha insultado, ha denostado, y yo creo que muchas veces se han quedado, ¿no? Estas personas con las ganas de decir, ¿sabes qué? Yo no me estoy metiendo, por ejemplo, en el ámbito personal, yo no estoy haciendo falsas acusaciones, y necesito una
compensación al daño que estás haciendo, porque al final de cuentas, como lo dices, estamos detrás de un micrófono y sea 1 o 1000 personas las que nos escuchen, hay una línea directa de comunicación atemporal, ¿no? Ujú. Y eso es bien delicado en muchas ocasiones cuando no se tiene esa ética y responsabilidad de la que hablas precisamente. Entonces yo lo veo como un acierto, sí, ojalá y esta justicia expedita y te digo, sobre todo la correcta interpretación de la misma pues fuera para todos en todos los casos, ojalá que sí, ojalá que el sistema funcionara. Y pues yo lo veo como también, o sea, con buenos ojos, sin desearle ningún mal a nuestro comunicador favorito y del pueblo también, pero la verdad es que sí, qué bueno. Sí, la verdad es que creo que requiere mucha responsabilidad estar frente a un micrófono, algún medio, sobre todo que se tiene contacto directo con el público. Y creo que no se debe confundir el ser crítico con el ser criticón o con el ser ofensivo. Me parece que se puede criticar de una manera muy puntual, muy directa, pero ya de ahí pasar a los insultos y pues a la difamación, porque finalmente si se tiene como alguna noticia que dar, pues se tendrá que investigar y tendrás que decir, bueno, ya investigué y esto fue lo que encontré, pero solo hablar de alguien, dañar su imagen, que aparte, bueno, hay gente que no necesita que dañen su imagen, se esfuerza por sí misma, en dar una... Bueno, conocemos muchos buenos ejemplos de... Sí, sí, sí. Que de hecho creo que tengo que... O sea, dijiste eso y como que mi manito se empezó a levantar sin querer, Sí, Pues sí. pero bueno, o sea, yo creo que también la ética como periodista, como personaje frente a un medio, te tiene que transformar un poco en ser como un tanto un personaje y no tanto tomar cuestiones personales para ahí prácticamente despedazar a una persona con tus palabras y tus ideologías o lo que tú te imaginas de esa persona. O sea, me parece que se tiene que actuar de una manera ética, responsable, no nada más como medio de comunicación, sino también como persona. O sea, no me parece que sea correcto que una persona levante falso sobre otra y que las cosas queden de esa manera, ¿no? Impune. O sea, creo que también se tiene que actuar con responsabilidad, pero más cuando se es un medio de comunicación, y me parece muy bien que haya surgido esta demanda y que se haya ganado, ¿no? Porque creo que la libertad de expresión no debe ser coartada en ningún momento, pero ya cuando si esta demanda se ganó es porque ya no estamos hablando de libertad de expresión, o sea, eso ya es otra cosa y también no hay que confundirlo y no por ser un comunicador se diga, ay, me están coartando mi libertad de expresión y yo que soy un comunicador, o sea, no, también hay que ver que no por ser comunicador se puede hablar de absolutamente todo y de la manera que se quiera hablar, o sea... Y si lo haces hay consecuencias. Por Pues sí, supuesto, fin, ¿no? Sí. por Sí, supuesto. mira, yo creo que es como en el fútbol. O sea, tú te das cuenta, ¿sabes cuándo te das cuenta que un árbitro de fútbol es malo? ¿Sí sabes? No, No, la verdad Bueno, un árbitro de fútbol es malo cuando el protagonista del partido es el árbitro. O sea, cuando empezamos a hablar del árbitro, que marcó, no marcó, que qué está haciendo, que aquello, ahí el árbitro es malo. Un periodista es malo cuando el periodista es la noticia. Sí. Entonces, Bien, el, sí. el periodista no puede ser la noticia. O sea, yo creo que ahí hay algo que hay que pensar. Y por lo demás, pues hay mucho material que puede explotar el señor Morales, que lo ha explotado bien. Y yo creo que, bueno, pues a ver en qué termina.
Sí. también esto. Y ahí estaremos atentos a ver ver cómo le cómo pagan. avanza. A ver, Si ya le se pagan. habló de que posiblemente vaya a donar lo que le van a pagar, entonces, cosa que también me parece bien, Sí. que lo donen. Y bueno, pues ahí se la llevarán. Bien, muy bien. Ujú. Pues bueno, con esto terminamos la emisión del día de hoy. Le damos las gracias a todas las personas que amablemente nos escuchan cada semana, que cada vez son más y estamos muy contentos Sí. con eso. Muchas gracias, Sara, muchas gracias, Mario, y aquí nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Nos hasta la vemos, próxima. gracias.